what I'm talking about. Tenemos que darle la gloria a quien la gloria merece. Y muchas veces cantamos esas alabanzas. Gracias, jóvenes. ¿Lista para la batalla? Amén. Así nos quiere el Señor. A veces se nos olvida que somos unos guerreros del ejército celestial y que estamos en una batalla que no es nuestra. Y tenemos que muchas veces ponernos nuestros guantes para creer que servimos a un Dios vivo y verdadero. Para creer que la bondad de Dios nunca cesan. Que la misericordia de Dios, aún en medio de nuestras luchas, es donde más se manifiesta. Pero hay tantas dificultades en la vida, tantas circunstancias por las que atravesamos, tantos golpes que recibimos, que estamos enfocados creyéndonos muy espiritualmente bien, estamos sirviéndole al Señor, estamos creyéndole que nos las sabemos todas. Oye, yo puedo con eso, yo puedo con mi matrimonio, yo puedo con mis hijos, y nos vamos pero de repente pasan pérdidas. De repente estamos muy enfocados en dar golpes, pero no nos damos cuenta que nos dieron uno. Y nos pone, ¿qué pasó? Eso no lo esperaba. Y estamos muy enfocadas en nuestras actividades, en nuestro trabajo. Y dimos, ok, eso me batió, pero no me derrumbó. Ok, voy a estar la próxima vez más pendiente. Y seguimos nuestra batalla. Pero llegan unas enfermedades, pronóstico. Aquel hombre a quien le dedicamos toda nuestra vida, de repente dice, ay, gracias por todos esos años bellos que me diste, pero me encontré otra más linda, más joven y más resuelta en la vida, y yo necesito a alguien que me dé visión. Y te da aquel ¡pah! Y te tumba, y tú te sientes, de verdad, Señor, y empiezan los cuestionamientos. Y de verdad, Señor, te serví toda mi vida, ¿para qué? Le serví a este hombre toda mi vida, ¿y para qué? Estuve en esta compañía, ¿y qué pasó? Mi madre, que lo era todo, y el COVID se la llevó. Mi esposo, que era mi ídolo, de repente ya no está, por X o por Y. Y esas batallas de la vida, que nacemos en un ring llamado mundo, que desde que nacemos estamos batallando y batallando y batallando. Pero hay situaciones que nos dan dicen en inglés, un knockout, que nos dejan de verdad noqueadas, nos dejan en el piso sin fuerza, y por mucho que le digan a uno, levántate, este es el último round, ven, estás knockout, estás fuera de órbita. ¿Qué haces en esas situaciones? ¿Qué haces cuando tú le has entregado toda una vida a un ser tan maravilloso, desde que estaba en el vientre tuyo, en un ser que pusiste toda tu esperanza? Me va a dar nietos, wow, va a estar en la universidad. Esta persona que yo amé, dejé de trabajar, dejé de hacer cosas para cuidarla, para mantenerla, para verla crecer con esa ilusión, y de repente, por X o por Y, no está ya contigo. ¿Qué haces? Yo no
sé si a usted le ha pasado, que creo que sí, que está viviendo mucho de eso que le ha pasado. Diagnóstico, sí. Pérdidas, las ve uno por todos lados. ¿Y qué es lo que te provoca? Colgarlo se le va Desde acá, me lo pone ahí. en la esquina mejor. Exactamente eso. Hasta aquí llegué. Yo cuelgo mis guantes. Ya es too much. Una tras otra batalla. Pérdida de la familia, pérdida financiera, pronóstico de cáncer. Sé que ustedes se identifican, porque nacemos en cada uno tiene su propio ring de boxeo. Cada una tiene sus guantes. Esto que está aquí tan bonito, que nos los pintan muy bonito, así es la vida. Y de repente te encuentras en medio de esto con los guantes colgados y dices, hasta aquí llegué. A mí el cáncer no me derribó, me puso turuleca. La financiero me puso turuleca. Pero la muerte de mi hija, bueno, aquí somos madres. Eso me noqueó, me derribó, literalmente me derribó. Dije, Señor, es demasiado, hasta aquí llego. Búscate otra. ¿Le ha pasado a usted eso? Creo que en estos momentos muchas se sienten así, derribadas, o sea, decir, no, yo pensé que la vida cristiana era diferente, porque nos han pintado mucho, declare, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todos esos versículos que son hermosos, y sí, lo creemos, pero en el momento de la necesidad, en el momento que tú estás enfocada, y vas con tus metas y de repente vienen esas pérdidas que te tumban del caballo como Pablo y te dejan ciego. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, yo estoy aquí para decirles que hay esperanza. Amén. Que Dios es fiel aún en esos momentos, pero creo que es muy difícil creerlo cuando estás en medio de un derrumbe. Y eso es lo que nos pasa. Cuando estamos en medio de un derrumbe, a usted no le llega la persona que está noqueada y le dicen, levántese, pero bueno, Dios es bueno, ¿qué te pasa? Mira hacia adelante que hay un futuro mejor, agárrate de las promesas de Dios. ¿Usted cree que esa persona derribada quiere eso? ¿Verdad que no? Queremos es que nos agarren, nos lleven a un hospital, nos atiendan. Lo último que queremos es escuchar palabras. ¿Quién se siente así? Yo me he sentido así. Cuando la Biblia que te has aprendido desde pequeña, te tienes un eco adentro que dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué uno dice, no, diga que para qué? El Señor Jesucristo en la cruz dijo, ¿por qué me has desamparado? No dijo, ¿para qué, Señor, me has desamparado? Él sabía el para qué. En la angustia, en el momento más difícil, el clamor de tu corazón es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Y a veces dice uno, no, diga para qué. Es verdad, tus palabras pueden decir para qué, Señor, pero dentro de tu corazón, ¿de verdad, Señor? ¿En serio? ¿En serio me está pasando esto a mí? Y así no sabemos lidiar con las pérdidas. Nos han vendido tantas las promesas de Dios y todo lo que tenemos en Dios que no sabemos lidiar con las pérdidas. No nos enseñaron a batallar con las pérdidas. ¿Y sabes qué? Las pérdidas nacen con nosotros. Desde que nacemos un día menos de vida. Ya naciste. Entonces, desde que uno nace, hay pérdidas.
pero nos han vendido o hemos creído, y es verdad, puras las cosas positivas y buenas, y está bien, y eso de verdad hay que ser positivo en la vida, y hay que agarrarse de las promesas de Dios cuando es debido. Pero ¿qué pasa con las pérdidas? ¿Qué has hecho con las pérdidas? Esa es mi primer taller. Cuando ocurre eso inesperado, cuando yo iba enfocada con la vida pensando que todo estaba bien, cuando pensaba que estaba en lo mejor posible, buen trabajo, ya había superado el cáncer, ya había problemas de todo tipo bien, de repente sucedió la pérdida más tremenda de mi vida, que yo dije, hasta ahí llegué, que fue cuando yo no digo el suicidio de mi hija, porque hasta eso he aprendido a hablarlo como es correcto, porque hemos tenido tanto tabú, que hasta esa palabra, que mi hija se suicidó o tiene intento de suicidio, uno dice, uy, que eso no me pase a mí, y te hace como un nudo en el estómago, y uno se desencanta y dice, no, eso no le puede pasar a un cristiano. ¿Quién ha creído eso muchas veces? No, Dios no puede permitir que eso le pase a un hijo de Dios, nunca. ¿Cómo cree? No. Y hasta nos atrevemos a juzgar y decir, esa es que no era salva, esa nunca aceptó al Señor. No. Bueno, yo creo que yo estoy parada aquí, entre otras cosas, para decirle que no es así. Que no es así. ¿Por qué? Porque nacimos en un mundo que no es que se va a perder, ya está perdido. En un mundo de luchas, de pruebas, como le dije en un río. Y si nosotros no ponemos las cosas en claras y delante del Señor, cualquier persona tiene el potencial de lo que llaman los psiquiatras o psicólogos un breakdown, un pum, acabarse en lo que ellos llaman que la mitad del cerebro ya no te funcione y te da un choque emocional. Cualquiera de nosotros como humanos tenemos esa potencialidad de ser derribados de cualquier manera, de que nuestro volcán interno erupcione y de una manera fatal. Así que no creamos que nosotros, porque somos cristianos, somos inmunes a las circunstancias que pasan en la vida. No somos inmunes. Y no se necesita estar enfermo psicológicamente y ser bipolar y ser una persona con problemas enormes de locura para tener estos pensamientos. ¿Por qué lo digo? Porque mi hija fue una de las chicas realmente mejores en la escuela. Desde chiquita, muchos aquí lo conocen, brillante, siempre A en todo lo que hacía, súper activa, súper en todas las cosas, pero algo pasó en ella. Pero antes de hablar de mi hija, están interesados qué pasa con ella, ¿verdad que sí? Pero antes de hablar de ella, yo voy a hablar de alguien más. Vamos a dejarla de último para lo bueno. Les voy a hablar. ¿Quién aquí es de Colombia? ¡Ay, Colombia! ¡Qué bien! ¡Viva Colombia! Me gusta. Nuestro país venezolano. Antes los colombianos venían acá y ahora estamos para allá. Tú sabes que la misma gente estamos. Pero bueno, gracias por soportarnos, Colombia, a los venezolanos. Pero hay un chico que me llamó mucho la atención, que le pasó, wow, iba igualito por la vida muy bien y de repente le sucedió algo bien fuerte. Este señor, ¿han escuchado de él? No. Juan Torres. Juan Torres es un chico colombiano muy atleta y en el 2020 él iba por su bicicleta bien y de repente viene un motorizado de frente y él, para esquivarlo, le dio al muro de contención que hay en el medio de entre las dos vías, le dio tan fuerte ahí
para evitar que le hicieran a él daño, él se esquivó, fue su reacción, y le pegó a eso, noqueado. Lo mandaron para el hospital y algo increíble que 1 de cada 100 personas le pasa eso. Este chico, su brazo quedó inactivo. Su brazo derecho, no el izquierdo, el era derecho, quedó prácticamente sin funcionar, muerto. Lo tenía ahí después de muchas operaciones, 2 años después de tratar de terapias y todo, no le pudieron salvar el brazo y él quedó con su brazo sin movilidad, sin vida, inerte. Y así andaba. Y el brazo no lo podía mover, no le podía hacer nada. Muerto el brazo derecho. Este señor lo derrumbó eso. Él dijo, bueno, ¿qué tengo a mi alrededor? Después de 2 años de terapia, después de 2 años, él buscó su manera, y lo que hizo fue que su brazo inactivo, después de 2 años, ahí lo ven, lo ponía aquí, se lo amarraba, arreglaron su bicicleta a la manera de que él con un solo brazo pudiera frenar y pudiera hacer eso, y él se acostumbró a andar con su brazo así. Después de terapias no podían hacerle nada, un brazo inmóvil, pero ahí estaba. Se acostumbró a un brazo inactivo, pero no quería que le quitaran su brazo, porque había esperanza de que su brazo siguiera moviéndose. Él trató y hizo lo que pudo con su brazo. Se lo amarraba, pero el dolor no lo dejaba. Pero se acostumbró. Esta es la historia de Juan Torres. De repente un hombre ciclista y le pasa un acontecimiento de eso en su brazo. De repente te pasó a ti, tú estaba muy bien, una declaración de cáncer, como me pasó a mí. Me quitaron, yo perdí mi seno derecho. Perdí mi salud en eso entonces, en los domingos. O sea, eso de repente, si esas pérdidas ocurren, ¿qué decides hacer con esas pérdidas? Es la pregunta. Ahora, mi historia, ahí está Elizabeth. ¿Usted cree que esa niña, de alguna manera, con 17 años, hermosa, le faltaban 2 meses para graduarse de la high school, una de las mejores de Washington DC, de Washington State, de Seattle? 2 meses le faltaban. Ella era la que iba a dar el speech porque era la mejor estudiante. Todas las universidades la querían, todas. Tenía un score de 4.8, 4.9. Harvard, cada rato le mandaban aplicaciones para que ella la aceptara. Ella estaba para escoger cualquier universidad que quería. Y 2 meses antes, miren lo que hacía, era especialista en taekwondo. Desde que tenía 5 años se ganó el trofeo primer lugar y representó a Estados Unidos en primer lugar. Físicamente, una atleta. El trofeo más grande que ella. Desde que tenía 5 años. Súper activa, súper perfeccionista, una excelente, brillaba en todo. ¿Qué haces tú, los padres, cuando tienen hijos así? ¡Qué orgullo! La escuela, la mejor en todo. Siempre una niña súper activa, súper excelente. Ahí está. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué ella renunció al regalo más hermoso que Dios le puede dar a un ser humano, que es la vida, faltándole 2 meses para graduarse? ¿Por qué renunció a todos los trofeos, a todas las bendiciones que ella tenía? Estaba en todos los clubes habidos y por haber de la escuela. Era una niña que servía al Señor. En Seattle, ella estaba en los clubes cristianos. Se hablaba mucho con los niños que tenían problemas de homosexualismo, de depresión y de todo ese tipo de cosas. Y ella estaba a la vanguardia. Nunca en la escuela notó nada diferente.
Nosotros como padres súper orgullosos, su brillo era tanto que no nos dejaba ver sus debilidades. Era tan perfeccionista y tan demandante con ella misma que sus luchas, sus pruebas internas no las mostraba. Y difícil para identificar eso en los padres, ¿verdad? Cuando tú tienes un hijo así, la escuela tiene a alguien así, ¿qué hace? Más presión, sigan, damos, den. Y no saben cuándo decirle basta, descansa. Es tu tiempo para disfrutar de los logros. Y eso nos pasa a todos y no necesitas estar con la ansiedad a millón para darte cuenta que es acumulación de estrés, de superactivismo, del perfeccionismo que hay en ti, de la demanda de las escuelas, del bullying. Y queremos nosotros como padres no decir nada ante lo que está pasando en nuestras escuelas, en nuestros hogares. Estamos tan orgullosos de nuestros hijos muchas veces que no sabemos cómo batallar y cerramos nuestros ojos a la realidad que vemos afuera. Hay mucha necesidad de madres fuertes que ayuden a los hijos a ser equilibrados. Ella no era una persona que estaba mentalmente desquiciada para nada, súper activa, 17 años, hizo demasiado. Yo estaba demasiado orgullosa y todos estábamos demasiado orgullosos de ella. ¿Qué llevó a esta niña de 17 años en tener tanta presión que a renunciar al regalo más precioso que tenemos, que es la vida? Le pasó a Job. ¿Lo han visto en Job? Hastiado estoy, ya no quiero vivir. ¿Cuántas veces a nosotros se nos han pasado esos pensamientos por la cabeza? Ay, Señor, ya no aguanto, estoy derribada. O sea, no es solamente por un diagnóstico médico que le pasó a este muchacho que perdió un brazo. No es solamente a mí que perdí un seno y que esto, sino, oye, Señor, de verdad, la presión de la escuela, la presión de tantas cosas en la vida. ¿Usted cree que usted es tan fuerte como para aguantar todo eso sola? ¿Verdad que no? ¿Sí o no? No podemos. Vivimos en un mundo con pérdidas. Aceptémoslo. Cada rato perdemos. Oye, de alguna manera, yo no sé quién está ahorita en el gremio del nido vacío, que ya pasamos los 50, medio cupón, y ahora de 50 para arriba. Y toda la vida que le dimos a nuestros hijos, ¿y qué pasó? ¿Dónde están? Ay, mami, thank you, bye bye. I need my own space. Yo quiero mi espacio, yo quiero mi esto. ¿Cuánto no nos pasa? Y te quedas tú mirando al chico al lado. Este es mi esposo. Esto fue lo que me tocó. Entonces, ¿sabes lo que nos pasa? Así, cuando nos casamos, ay, mi amor, te amo, te quiero, te viene el primer hijo y en vez de ponerlo para los lados, lo ponemos en el medio. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No, pero el niño, tú sabes, y empieza uno con el bebé, que da todo, con los niños, ¿verdad que sí? Llega el segundo hijo, madre. Ay, y el esposo por ahí, hola, mi amor, ¿cómo te falta? Che, ayúdame con chico, aquí con el pibe, aquí, ¿qué pasó? Y empezamos, y el segundo, y nos enfocamos en nuestros hijos. Ni nos enfocamos mucho en el esposo, y menos en mí. O sea, nuestros hijos es nuestra prioridad. Y así el tercero, dígame que tiene 5 y 6. Ay. Mi amor, te levantaste, parate, mira que el muchacho está... Y empezamos, y así. Después empiezan a ir uno por uno, por decisiones propias. Por eso yo digo que mi hija decidió, y tenemos que hablar de eso, del libre albedrío, que lo vamos a hablar después. Ella decidió renunciar a algo que Dios le dio a ella, y me dio a mí, que es la vida. ¿Por qué yo me tengo que culpar de algo, que eso vamos a hablar también, de algo que alguien más decidió hacer? Y allí está eso. Por eso que yo dije que cada uno tiene su propio ring de boxeo desde que nace. ¿Qué estás haciendo en tu campo de ring de batalla que tienes?
Ahí está el detalle, ¿verdad que sí? Entonces se nos van los hijos. Y de repente está la distancia, porque no es que nos acercamos a nuestro esposo. Por eso que ya no han nido vacío. Porque se va todo y se quedó el nido, pero el uno está allá y el otro aquí. Y ahora me quedo con este viejo arrugado. Y él dirá lo mismo, me quedo esta aquí, que ya está resuelta, pero lo que está resuelto es que tiene resuelta la panza, resuelta y así estamos, ¿verdad? Con la vida bien resuelta. Ni me muevo, por eso es que ya ahora todo cubierto. Y es así nos pasa, ¿verdad que sí? Y empezamos a ver, ¿qué pasó con nuestra vida? Allá está él, viejito, y aquí estoy yo. Y por eso es que tanto divorcio después de los 50. Porque no supimos decir al principio, hijo, llegaste, te pongo aquí. No en el medio de los dos. Nació la otra al otro lado. Pero nosotros aquí. Después nació el otro para allá y para allá. No, lo que hicimos fue abrir espacio para ellos. Y al final de la vida, porque la vida es injusta, porque la vida es así, y nos encontramos uno por allá y el otro por acá, y después decimos, ¿qué hacemos con esa pérdida? ¿Cómo batallamos con las pérdidas? ¿Cómo vuelvo yo todos estos años a que mi esposito venga para acá otra vez? Y a veces ni vuelve. Pérdidas. ¿Hay pérdidas? ¿Qué pérdidas? Pérdidas, pérdidas. Entonces no sabemos cómo batallar con las pérdidas. No sabemos cómo confrontar con las pérdidas. Por eso para mí fue tan importante esta primera sección, que ustedes acepten que las pérdidas son naturales. Vienen desde que nacemos. No les tengan temor a las pérdidas. Más bien aprendan a cómo batallarlas, cómo confrontarlas. Porque si tú aprendes a cómo confrontarlas, evitarás más pérdidas. ¿Y sabes cuál es la pérdida más que evitas? El perderte a ti misma. Porque cuando uno se pierde a sí mismo, anda por la vida como muerta en vida. Como usted ve mucha gente alrededor, que aunque tienen una vida aparentemente económicamente bien en todo, de repente están perdidas de sí mismas. No se necesita estar en un hospital, mis hermanas. No necesitan tener esas extremidades de pérdidas como las que yo he tenido, para que usted se dé cuenta de que tenemos que aprender a batallar con esas pérdidas. Que Dios no nos prometió a sacarnos del mundo, sino a guardarnos de Él, al estar con nosotros en cada momento y en cada circunstancia. Es difícil, es muy difícil. Esta batalla del ring no es fácil. Necesitas entrenamiento, necesitas agarrarte de las herramientas divinas, y por eso es que yo estoy aquí, para decirles, sí se puede, mi hermana, hay esperanza, hay un camino después de la pérdida. Y que este mundo es temporal. Este mundo es 80, ¿cuánto puede durar? Unos 100 y algo que vive nuestra hermanita, 101, 102, la más vieja 108. Pero nuestra vida no es vista temporal. Nuestra vida es eterna, y lo que usted haga aquí, esos tesoros, le están esperando en el cielo. Entonces no se desenfoque. Y muchas veces Dios permite que nos pase cosas como le pasó a Saulo, que vas muy entretenida y ¡pam!, te tumbas del caballo y pierdes la vista por 3 días, como le pasó a él, para que veas con tus ojos no naturales, sino con tus ojos espirituales un poco más allá. Y Dios permite estas circunstancias que nos hacen ciegos en esta vida, para que podamos ver un poco más allá de que esta vida es temporal. Esta vida es temporal. Nadie dice que los hijos tienen que morir primero, los padres primero que los hijos. Esa no es ley natural. Dios no prometió eso, sino porque Abel se murió primero que Adán y Eva. Dios no prometió eso. Eso nos ha metido en la cabeza que los padres, es la ley, que es lo ideal, es lo que uno desearía. Uno ver a sus generaciones
Pero Dios prometió eso, entonces no le echemos la culpa a Dios de lo que Él no ha prometido. Estamos en un mundo que está roto. Lo importante es qué haces con esa pérdida. Eres derribado, pero ¿para qué? Y por eso el libro se llama así, derribado ¿para qué? Porque el para lo decides tú y yo. Derribados, pérdidas tenemos todas. Y yo no vine a comparar mi pérdida con la tuya, ni que me digan, ay, pobrecita, perdió su hija, perdió la salud, perdió esto. Yo no vine para que me tengan lástima, ni para que decirme, ay, Loli, que no. Mi historia es mía, pero la suya es suya, y usted la está viviendo. Si usted se siente derribada, el para es su decisión. ¿Qué va a hacer con las pérdidas? Yo decidí que era para vencer. Y ya les voy a decir por qué. Pero queridas, la decisión es de cada una de nosotros. Mi hija, yo no podía ver estas fotos. Mi mente se bloqueó de tal manera que yo no me atrevía ni siquiera a recordarla. Fue tan fuerte y era un dolor tan profundo. El solo hecho de recordarla, wow, era un golpe tan terrible en mi corazón. Era horrible. Pero déjeme decirle, ahorita yo estoy aquí y le puedo decir, mira qué bella. ¿Por qué? Porque no me quedé derribada. Porque no me quedé en el piso. Porque clamé al único que podía consolar. Y déjenme decirles algo que se lo voy a decir durante toda esta conferencia, para que se lo crean. El consuelo de Dios no es pasivo. Anoten eso. El consuelo de Dios no es pasivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que la gente dice, ay, pobrecita, que Dios la consuela. Qué fuerte lo que le pasó. Y es verdad, o sea, es duro. Oye, un pronóstico te tumba a cualquiera. Que tus hijos te dejen, tumba a cualquiera. Que te quedes sin trabajo, tumba a cualquiera. Fíjate lo que pasó con la pandemia, casi todo el mundo se detuvo. Pero el consuelo de Dios es tan activo, porque Él está ahí justo cuando lo necesita. En el momento más terrible que tú estés, el consuelo de Dios te dice, ¿sabe qué? Yo he vencido al mundo. Si te confías en mí, yo lo puedo hacer por ti. El consuelo de Dios es súper activo. Él me llevó a mí a cada lágrima, me sostuvo. Cuando yo no quería ni hablar, cuando de mi boca no salía nada, el Señor me sostuvo. Por eso cuando hay esos golpes de repente, como le pasó a este joven y como me pasó a mí, en el momento más desastroso, cuando yo venía de Japón, me voy a Japón con mi hija mayor en unas vacaciones, y a mi hija le tocaba, a la que se murió, le tocaba después del grado, irme con ella de vacaciones. Y vamos, no había llegado a Japón después de 23 años, de 23 horas de vuelo. Llegando el primer día, una llamada telefónica a mi esposo. Nuestra hija está en el hospital. Se acaba de intentar quitar la vida. Está grave, no sabemos si va a subsistir. ¿Qué? Acabando de llegar a Japón. Todas nuestras ilusiones de ese Japón, de ver los cherry blossom caer y de todo eso, el primer día ya yo estaba buscando era vuelo. Las cosas me cambió en un minuto la vida. Y yo sé que ustedes se identifican conmigo. Hay esos derrumbes tan fuertes que te quitan el ánimo de vivir, de subsistir. Hay esos repentinos. Wow, imagínense buscarnos bien pasajes de regreso, otras 23 horas. Después fue tan fuerte el choque que para estar aquí es difícil, porque tuve que batallar con el síndrome que viene después del trauma de viajar, porque fueron 23 horas metidas en un avión con ganas de quitarme de ahí. Mi hija está muriendo y yo aquí metida en un avión que no me puedo salir. O sea, son cosas que vienen después, que tuve que batallar. Esos escombros que quedan después de los derrumbes.
que dan derrumbes, y los derrumbes tú dices, ¿en serio? Se me cayó la casa. ¿En serio? Lo que yo formé, ¿dónde está? Toda mi vida en esto, ¿y qué pasó? Así fue. Llegando a la casa, ver al hospital a una hija tan atleta, tan activa, tan que brillaba con tubos por todos lados. Eso es fuerte. A mí, que me pasara todo, con el cáncer, todo lo que sea, pero mi hija, no me la toques ni con el pétalo de una rosa, dice uno, ¿verdad que sí? A nuestros hijos. Y ver la impotencia de ver tu hijo así, es duro. Dicen las estadísticas que las muertes por traumas así, 1 de cada 10 se recupera, dice la Asociación de Psiquiatras. 1 de cada 10 es el que se recupera. Y por muertes, como ese tipo de suicidio o intento de suicidio, la familia es el 1% de todos los que se recuperan. Y las parejas, los matrimonios, 2%, 10% se mantienen, el resto se separa, no pueden. Y hay otra estadística que dice, también de la Asociación de Psiquiatras, que dice que no hay persona capaz de soportar un trauma tan fuerte, de esos traumas de repente, no hay una persona que tenga la capacidad de que no le afecte en algún sentido. O sea, mi hijita no se crea supermujer. Comprobado por los psiquiatras. Los traumas afectan, las pérdidas afectan. ¿Qué hacemos con ellas? Y eso es que por eso es que el recalco que yo le hago hoy. Pérdidas vamos a tener, aceptémoslas. ¿Qué hacemos con cada una de esas pérdidas? Es nuestra decisión. Por eso es que estoy acá, para decirle, puede ocurrir, no es que le deseo mal, para nada, pero el testimonio aquí vivo, que le estoy diciendo, mi experiencia, que de verdad, lo último que yo quería era seguir. Yo decía, hasta aquí llegué, pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios poderoso y tenemos una fe que puede ser la brújula perfecta en tiempos de crisis. Mi fe fue confrontada y la tuya está siendo confrontada hoy. ¿Sí o no? ¿Cómo está tu fe? Mi pregunta. ¿Cómo está tu fe en estos tiempos? Es muy fácil tener una fe tremenda cuando todo te sale bien. ¡Ay, qué fácil! Hermana, confía en Dios. Dios la va a sacar de eso. ¡Ah! Desde afuera. ¡Ah! ¡Qué fe! Agárrese del Señor. Él todo lo puede. Cuando estás pasando por esa angustia de verdad, tu fe es confrontada. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Pedro? Qué duro fue eso. Cuando el Señor llega y le dice a Pedro, Pedro, Satanás, ese que queremos nombrar, ha pedido a Dios para zarandearte como trigo. Oh, el diablo ya ha pedido allá aquí que te ponga una enfermedad bien fuerte, que tu esposo le ponga a mirar otras cosas que no debe mirar, que tus hijos hagan esto y esto. Imagínate esa conversación entre el Señor y Pedro íntimamente. Yo, siendo Pedro, le hubiese dicho, ay Señor, ¿qué le dijiste? Abogaste por mí, le dijiste ayuno y oración. De verdad, oraste, ayunaste para que eso no me acontezca, para que eso no me suceda. Señor, ¿qué hiciste? Me imagino, yo siendo Pedro, impulsiva y así como esa que, yo, Señor, yo no te voy a negar. Esa así como yo, Pedro, así las pedras. Esas pedras que somos, ¿verdad? Ah, no, Señor, ¿qué hiciste? Ajá, ¿qué dijiste tú? Bueno, la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Bueno, Pedro, yo he pedido al Señor, no que no te zarandee, no, que te siga zarandeando, déle golpe a ese muchacho. No, yo lo que he pedido al Padre es que tu fe no falte. Wow. Que tu fe
no falte. Porque la fe es la que te sostiene en momentos de prueba, en el momento de situaciones difíciles. Pero la fe ¿en quién? Y aquí en el libro hablo 2 capítulos completos de la fe. Está tremendo. 2 capítulos de la fe, todo eso. ¿Quieres saber detalles de la fe? ¿Cómo ponerla en acción? Ahí hay bastante sobre eso. Pero el detalle que yo le quiero, me llamó mucho la atención es eso. Cómo el Señor, para ser inhumano, le dijo a él, no que te saque de la prueba, es que tu fe no falle. Porque no es importante la fe que tengamos en nosotros mismos, sino la fe en quien nos ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo. La fe es la que te sostiene en el momento que todo está derribado. La fe es la que mueve la mano de Dios cuando la tuya, mi querida, no tiene fuerza. La fe, pero no en cualquiera, es la fe en aquel que es, ¿quién es que es el Señor Jesucristo? El autor y el que la consumó. La fe. Dice la Biblia eso, ¿verdad que sí? Entonces no es la fe puesta en mí, no es la fe puesta en mi hermana, porque me van a fallar. No es la fe puesta en mis hijos, que le dediqué toda mi vida a ellos. No es la fe en las circunstancias, es la fe en aquel que dio su vida por mí. Aquel el que no te va a fallar, el que va a estar contigo en cada momento de prueba, en cada momento de dolor, en cada momento de circunstancia. Él va a estar apoyándote, llevándote al hospital. En el momento que yo recibí esa noticia tan devastadora, lo que le pedí fue a mi Dios en el fondo de mi corazón: Señor, anestesia mi corazón, anestesia mi corazón, porque es tan difícil una prueba de eso, que el dolor es tan abrumante, que tú dices, ¿qué farmacia me quita el dolor que tiene? Donde tú vayas, vas con tu dolor. Eso es tan feo, y el que ha recibido noticias devastadoras se da cuenta que es tan fuerte. Por eso yo le pido, cuando ustedes sepan nada más que alguien, nada más sepan de alguna fuerte noticia devastadora, un derrumbe tan fuerte en el ring de la vida, pídale al Señor: Señor, anestesia su corazón y que su fe no falle. Anestesia su corazón y que su fe no falle. Pero la anestesia, mis queridas, es momentánea. Ay, pero muchos queremos vivir anestesiados todo el tiempo. Y vivimos como muertos en vida. La anestesia es para la operación, es para el dolor y son momentáneos. La gente que la meten a la sala de operación, la anestesia y bien medida. Pero tú no puedes vivir anestesiado todo el tiempo. Llega un momento en que tienes que confrontar la realidad y el proceso normal de sanidad. Y a lo que vamos. En el momento del dolor tremendo, la anestesia es importante. Y esa anestesia la da la fe. Que tu fe no falte. Cuando usted está en momentos más fuertes de dolor, Señor, que mi fe no falte. Que mi fe no falte. Pero la fe ¿en quién? Podemos poner fe en cualquier persona, fe en esto. Pero la fe, ni siquiera mi fe, yo les puedo asegurar ahorita, que mi fe no es grande, como muchos piensan. ¡Ay, qué mujer de fe! No, yo no soy una mujer que tiene una gran fe. No, yo tengo una fe pequeña que está enfocada en un Dios grande. ¿Amén? Amén. Mi fe es pequeña, pero está enfocada en un Dios que todo lo puede. Y todo lo puede es calmar tu dolor, es una. Te puede ayudar y llevar al hospital cuando tú necesites, es
esa fe. Esa fe que mueve montañas va a mover tu corazón para ser sanado. Pensamos mucho externamente que la fe es allá. Mire, fue tan fuerte el confrontamiento de la fe para mí, que cuando mi hija estaba en el hospital, yo pedí, Señor, sánala, sánala, sácala de allí. Y yo tenía fe en que el Señor la podía sanar y sacarla de allí. ¿La podía levantar? ¿El Señor podía levantarla? ¿Tenía poder? Sí, pero mi fe fue confrontada cuando ella murió y dice, Señor, ¿y qué pasó aquí? ¿Será que a mí me faltó la fe? ¿Será que tú tienes hijos consentidos? ¿Será que Dios es fuerte la fe para uno y para otro no? ¿De qué se trata la fe? Entonces, Señor, ¿será que yo no tuve fe? Y a veces nos pasa así con la pandemia, y así escribe en el libro. Oye, ¿por qué uno fue sano y ese pastor que era tan bueno y activo y ¡pum! De la noche a la mañana murió? Y este que le pido, Señor, llévatelo. Aquí está, yo no entiendo nada. ¿Verdad que no pasa eso? Señor, como dice no sé quién es, o te lo llevas o te lo mando, pero es verdad. Y aquellas personas que nosotros oramos tanto, resulta que el Señor no se las lleva. Entonces, ¿de qué se trata la fe? ¿Se acuerdan en Hebreos del capítulo de la fe? ¡Wow! Ese fuerte, el Hebreo 11, que habla de la fe. ¿Quién ha leído ese libro? Ay, levántela con ganas, diga, bueno, yo sé que yo tengo fe, pero ahí vamos. Bueno, ese a mí me confrontó, ese versículo, ese capítulo, porque yo vi ahí lo que yo llamo, y en el libro lo pongo, el cuadro de honor de la fe. Y tú ves ahí a esos tremendos hombres y mujeres de fe. Y yo lo llamo así porque fue un cuadro de honor de la fe, para que Dios los nombre y los tenga ahí como diciendo, pasó la prueba de fe. Esta pasó la prueba de fe. Pero yo me encuentro con que ahí hay unas contradicciones. Porque dice que como por fe Abel fue muerto. ¿Qué? Y por fe Enoc no vio muerte. No vio muerte. Se lo levantó y no pasó, no sufrió nada. Se lo llevó Dios. Y los dos los ponen al cuadro de honor de la fe. ¿Que Abel se muriera por fe? ¿En serio? Por la fe. Imagínate, yo pensé que siempre era la fe de Abraham, y lo pueden leer después ahí en Hebreos, que dice que por la fe Sara tuvo el hijo. Si esa se rió, no fue la fe de Abraham. ¿Y por qué dice que Sara tuvo el hijo? Oye, porque la duda no es lo contrario a la fe. Yo puedo dudar y me río, pero sin embargo, vamos a ver un examen aquí de la fe. ¿Qué es lo contrario a la fe? ¿Las dudas? A ver, incredulidad. ¿Ah? Incredulidad. Incredulidad. ¿Quién más? A ver, para que no se me duerma. Contrario a la fe. ¿Qué es lo contrario a la fe? Ay, pero sin miedo. La chica. duda también. La duda, ajá. ¿Cuál más? No hay preguntas malas y buenas. Simplemente aquí estamos para aprender. Ajá. Desesperanza, confianza. ¿Sabes lo que yo descubrí? Que lo contrario a la fe es la vista. ¿Sí o no? ¿Cómo dice la Biblia? Por fe vivimos, no por vista. Vivimos por fe y no por vista. O sea que yo puedo dudar y sin embargo tener fe. Sí. Oh, eso como que me voló mi mente. Porque no es dudar. Sí como que te pone a eso, confrontar la fe. Wow. ¿Será que tengo fe o no será que tengo fe? Te ayuda a confrontar, pero lo contrario es la vista. Estamos tan acostumbrados a ver que no vemos espiritualmente. Y la vista nos hace dudar de la fe, porque no vemos las cosas como nosotros pensamos que deben suceder. ¿Por qué si él es tan bueno le da un cáncer? ¿Por qué si ella es así y eso? ¿Por qué mi hija, si estaba tan espiritualmente bien, supuestamente estaba todo esto, por qué renunció a ese regalo? Y vienen todas esas dudas. Y eso no quiere decir que yo tenía mis dudas. ¿Y por qué mi fe falló? No. Entonces, ¿cómo era ese cuadro de honor de la fe? ¿Por qué a Sara le dice, porque ella tuvo fe, tuvo a un hijo? Pero Abraham, por la fe, le dijo, vas a matar a tu hijo. Oh.
¡Qué fuerte! Por la fe le dice a Noé, Noé, usted no se mueva de este país, usted va a crear un arca y usted aquí se va a quedar. Y por la fe le dijo, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Por fe a uno le dijo, quédate, y por fe le dijo al otro que se vaya. Contradictoria la fe, ¿verdad? ¡Ay, qué cosa! Por la fe le dijo a José, ahí está, en esos cuadros de honor de la fe, le dice a José, ¿sabes qué, José? Vete a Egipto y te voy a hacer millonario en Egipto. Vas a ser gobernador de Egipto. ¡Oh, qué bien! Pero por la fe le dijo a Moisés, sal de Egipto a correr. Ni te vayas a Egipto, y todo el dinero y toda la fama y todo lo que tenías en Egipto se te va a quitar y para el desierto a aprender por la fe. ¡Wow! Entonces, ¿de qué se trata la fe? La fe es obedecer al mandato de Dios. No es a lo que yo quiera, no es torcer la mano de Dios, es saber que Dios tiene un plan eterno para nosotros. Mi fe no está fundada en lo que yo creo, la fe no es mi tamaño de fe, es el tamaño del Dios que tengo y de lo que Él tiene preparado para mí. Entiéndanlo, mis amadas. Si no, te vas a frustrar en la vida. Cuando tu vida es diferente a la de Pedro, cuando tu vida es diferente a la de José, cuando tu mandato de Dios es diferente al de María. Entonces no queramos vivir la vida de otros. No queramos vivir la vida de María o de Marta o de Esther. Ay, qué bonita la princesa Esther. Y si te toca vivir la vida de otra, pero es tu vida. Es tu ring de voceo. Lo importante era darle gloria a Dios. Me gustó el ejemplo que dio el hermano aquí, dijo, de María y Marta. ¿Cuál era la mejor? María y Marta. Pero ¿por qué no decimos que es María? Y Marta no. Marta estaba haciendo lo que era la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Ella estaba sirviendo. Pero ella no estaba confiando en que ese servicio estaba honrando a Dios. Dios no le gritó el servir. No le criticó el servir. Le criticó fue el estar mirando a su hermana. Ay, decirle a María que venga para acá. Ay, mira, ella qué fácil es, la criticadera, y no disfrutar de que ella estaba también a los pies de Cristo. Ella estaba ahí, pero no estaba disfrutando de lo que hacía para Dios. Ella le estaba sirviendo a Dios, pero estaba más pendiente era de María. Mira, Señor, decirle a María que venga, que sirva aquí conmigo también. Y María pues deleitada al Señor. Pudo haber dicho María, Padre, dile a Marta que venga, que qué fácil ir a servir. Que venga aquí. Esa es una mundana, no está como yo, aquí adorando a Dios. Ay, esa hermana puro en la cocina en vez de venir aquí a alabar a Dios. Ay, esa carnal que se mira cómo se pinta, cómo le gusta la pechonalidad, mostrarla, porque ya las niñas no. Entonces criticamos a la pechonalidad de la otra. Y no es tan espiritual como yo, que carnal. Si María se hubiese puesto con eso, el Señor le hubiese criticado a María. Y le hubiese dicho, María, Marta escogió la mejor parte. Ella está enfocada en el servicio. Y tú no, tú me estás criticando a Marta. Pero fue al revés. Entonces no nos desenfoquemos. No era porque Marta estaba sirviendo, era porque no estaba disfrutando lo que hacía y no tenía su mirada en el Señor. ¿A dónde está tu mirada, mi hermana? En lo que hace María, en lo que hace Mari, en lo que hace Esther, en lo que hace Ruth, en lo que hace Erika. ¿Cuál más? Aquí la hermana Rebeca. Raquel, perdón, siempre confundo Rebeca y Raquel. Y así Lea, Patricia. ¿A quién miro? Ay, Mimi, no te me vas a salvar. Ajá. ¿A quién miro? Ay, Señor, es que miras más lo que hace Mari que lo que hago yo. Ay, Señor, no era una la otra. Es que todo lo que tú hagas, lo hagas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás enferma, alaba a tu Señor.
¿Tienes problemas con tu pareja? Alaba al Señor. Pelea tu batalla. Déjale él al Señor. Si no me desprecia, tú sí, Señor. Dejemos de hacer lo que hizo Marta. Fijarse más en la crítica, en desear lo que otra persona tiene y no en su servicio al Señor. No lo que Dios la mandó a hacer. Las dos estaban con el Señor Jesús. Uno la apreció y otra no. Ese es el punto de tu vida. ¿Amas al Señor lo suficiente como para decirle, Señor, no importa lo que sea, yo te amo? En la vida o en la muerte, yo te amo. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, como decía el versículo que estábamos ahí, nos podrá separar del amor de Dios. ¿Te lo crees de verdad? Oh, ay, están muy calladas. Están muy calladas. Pero es verdad, no te desenfoques. No te enfoques en lo que te está pasando, en las circunstancias. Porque vas a perder. Vas a perder. Tienes que estar enfocada en quien dio la vida por ti. Al autor y consumador de la fe. ¿Ustedes se imaginan al Señor Jesús que en la cruz hubiese dicho, Padre, me abandonaste, y ahora ¿cómo redimo yo a esta gente? Este me engañó, el otro me traicionó. Esos fueron los discípulos que tú me diste, Señor. ¿De verdad? Dice el autor y consumador de la fe, lo que no lo hizo cambiar de opinión fue que su mente estaba enfocada en el galardón. El Señor estaba tan enfocado en ti y en mí que todo su sufrimiento no le importó. Todo lo que le iba a pasar no le importó, porque estaba enfocado en la salvación tuya y la mía. Si el Señor hubiese sido egoísta como soy yo, pensando, Señor, ¿por qué a mi hija? ¿Por qué a mí? No hubiésemos tenido el Redentor que tenemos. ¿Ven la diferencia? El Señor estaba enfocado en ti y en mí. Porque en el 2023, el 14 de enero, Loli va a hablar en mi nombre. ¡Ay, qué emoción! Y ahí va a estar Mari, ahí va a estar Debbie, ahí va a estar Evelyn, y así cada una de ustedes que iba a estar aquí. El Señor vivió ese momento y dijo, ¡ah, por ellas yo voy a morir! Por ese momento, porque van a estar conmigo eternamente. Estabas enfocado en el amor que te tiene y en el amor que te tiene. ¿Tú crees que tu dolor momentáneo se compara con ese tremendo Dios que tenemos? Entonces, confirmo una vez más, la fe no se trata de ver, se trata de oír, y oír lo que Dios te tiene para decir. Todo ese hombres de mujeres de fe que estaban ahí con propósitos diferentes, unos murieron, otros fueron carcelados, otros fueron eso, no soportaron eso y fueron en el honor de la fe, estuvieron en ese cuadro del honor de la fe, porque ellos no se dejaron llevar por la vista, sino porque oyeron al Señor, porque oyeron el mandato de Él. Ellos obedecieron y siguieron a Dios. ¿Estás de verdad oyendo la voz de Dios? ¿O la voz de la enfermedad? ¿O la voz de tus dolores internos y externos? ¿O de verdad estás escuchando al que te promete que te va a estar contigo, que esta vida es pasajera y que algún día vamos a estar con Él? Eso a mí yo no sé si a ti le emociona, pero a mí me emociona, se me quitan todos los dolores que tengo aquí de todos lados. ¿Ya? ¿Sí o no? Enfoquémonos, mis hermanas. Que la fe sea brújula perfecta en esos tiempos tormentosos. ¿Quieres eso? Que tu fe sea la brújula perfecta en tiempos tormentosos. Sí, total. Miren, confirmemos ahí. Lean conmigo. La fe tiene la capacidad de mover la mano de Dios cuando la nuestra no tiene Fuerza. no, pero hágalo creyéndolo. Vamos pues. La fe tiene la capacidad de mover la mano de Dios cuando La nuestra no tiene fuerza. Ajá, el segundo.
No sabemos lo que será el mañana. La vida es frágil e impredecible. Elijamos ¿qué? Confiar en quien nos da resistencia, dirección y esperanza. ¿Qué nos da Dios? Resistencia, dirección y esperanza. ¿Qué nos da? Resistencia, dirección y esperanza. Resistencia, dirección y esperanza. ¿Nos quita del mal? Muchas veces no, otras veces sí, pero nos da dirección, resistencia, dirección y esperanza. Y la cuarta, la fe mira más allá de ¿qué? De las debilidades. ¿Hacia dónde mira? La fortaleza de Dios. Hacia la fortaleza de Dios. Cuando tú tienes fe, no miras ¿qué? Las debilidades. Entrégale tus debilidades a Dios. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No más. Entonces la fe es eso, la fortaleza de Dios. Y yo quería hablarles de la historia de aquí la preciosa Noemí. ¿Ustedes se acuerdan? O sea, que no solamente el Señor físicamente, también yo con mi experiencia. Y Noemí es la tercera. ¿Ustedes se acuerdan lo que le pasó a Noemí? Ay, mucho. El capítulo dice Ruth, el libro de Ruth. Ay, la historia hermosa. Pero ¿sabe qué? Ese libro se debería llamar, a mi opinión, de Noemí. Porque esa mujer sí sufrió. Se fue de un país, ay, hermoso, que supuestamente ella estaba bien. Dice que se vino, ella tenía todo bien, pero era un país que estaba en hambruna. Como ella dijo, yo estaba con muy bien, porque vino con lo que ella tenía, que era su familia, y se fue a una tierra, Moab, para que quería lo mejor para su familia. Y él, de repente se le murió el esposo y los dos hijos en 10 años. Esa mujer también sufrió, ¿sí o no? Sí. Entonces, hay 3 casos aquí que hemos visto. Uno, físicamente, con el brazo, y como a mí me pasó, con enfermedades físicas, unas pérdidas emocionales tan fuertes como son las pérdidas de los seres queridos. Y vemos a esta mujer también con pérdidas de seres queridos. ¿Usted cree que es fácil eso? ¿O usted cree que es la única que tiene ilusiones y que se va de un lugar a otro? Resulta que no, que hay personas que también sufren. ¿Cuál fue el secreto de toda esta gente? Lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Cómo ellos pudieron superar? ¿Cómo yo puedo pararme aquí y decirles a ustedes, ¿saben qué? Las pérdidas van a seguir, pero hay instrumentos que nos van a ayudar a ser personas que pueden superar eso, que porque hay esperanza a través de la pérdida. Es nuestra decisión, levantarnos de las ruinas, o nos quedamos mirando ruinas, o tomamos esas armas divinas que tenemos, nos levantamos, limpiamos escombros y a reconstruir. ¿Quieren hacer eso con ustedes, con su vida? Hoy es el día. La importante en esta conferencia, de verdad, en esta es que ustedes acepten ahorita que las pérdidas son naturales. No le huyan a las pérdidas, confróntolas. Y eso es lo que yo vengo a decirles hoy. El duelo hay que confrontarlo. Y el duelo hay varias etapas. Ahí están. La negación, la ira, ahí está, la negociación, la depresión y ¿cuál es la última? La aceptación. Cada pérdida es un duelo. Los duelos tenemos que aceptarlos como pérdidas, o las pérdidas tenemos que aceptarlos como duelo. Cada una de las pérdidas que usted ha tenido, grandes o chiquitas, tienen que atravesar por esas etapas. No necesariamente, y eso es lo que yo quiero empacar ahorita, esas etapas no necesariamente, 3 cosas tienen que aprender de esas del duelo. El duelo tiene que ser batallado. Cada pérdida tiene su propio duelo. Y tenemos acumulación de pérdidas que no han sido resueltas. Y por eso vamos por la vida como muertos en vida, porque no hemos resuelto esos duelos. Y tenemos que confrontarlos.
Son 5 etapas, no necesariamente cada etapa una tras otra. Viene el shock, que fue lo primero que vimos. ¡Oh! Cuando le pedimos a Dios que anestesie nuestro corazón. Pero después vienen todas esas otras etapas. Y allí es donde nosotros vamos a estar hablando. Porque yo sé que hay muchas personas aquí con duelo. Y el duelo viene de la palabra duele. El solo dolor, en la palabra duelo no la queremos ni aceptar. Pero tenemos que combatir con esos duelos que tenemos. Pérdida de la salud es un duelo. Yo tuve que, muchos años estuve, aceptar, sí, yo sí. No tengo un seno, pero no, yo estoy bien. Son duelos, pérdida. Perdiste con tu pareja, o sea, es una pérdida. Tienes que confrontarla. Tus hijos ya no están contigo, es un duelo. Tienes que batallarlo. Y aquí están estas etapas. Y yo les voy a enseñar en la próxima sección cómo podemos batallar eso con las herramientas de Dios. Y mientras más rápido tú atravieses el duelo, más rápido vas a sanar y más rápido vas a estar por la vida mirando el futuro sin herirte y sin herir a los demás. Es lindo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Esas son las etapas que vamos a estar viendo en la próxima semana. Yo sé que próxima semana bueno, aquí nos quedamos. Yo creo que me quedo aquí porque se nos hizo tarde con lo demás. Y vamos a el almuerzo para que no se me despierten, pero va a estar interesante porque ustedes van a salir de aquí sanas y salvas. ¿Sí? Amén. 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 Ajá.